aquí estoy de vuelta y quería compartir un poco con ustedes un tema que es muy polémico y que yo creo que tristemente está muy latente hoy en día, en pleno siglo XXI, y me refiero al racismo. Recuerden que el racismo no es discriminar a una persona por cómo se viste, por cómo habla, ni por el país en donde nació. Racismo no es más que discriminar a otra persona por su raza, porque tú crees que tu raza es superior a la de esa persona. Entonces, pues basado en esto, el tema que les quería compartir hoy al respecto al racismo, porque el racismo es un tema demasiado amplio, pero mi videito va a ser simple, yo solo quiero hablar acerca de lo que a mí pues me ha tocado más de cerca, compartir un poco más de lo que yo he vivido, de lo que yo he visto y de mi experiencia personal. Y entonces, por supuesto, esto sucedió más en Cuba, lo que mis lentes de racismo son lentes al estilo cubano, ¿no? Porque es donde he pasado la mayoría de mi vida. Pregunta número uno, ¿hay racismo en Cuba? Pregunta número dos, ¿me tocó a mí vivir el racismo de cerca? La número uno, para hablar acerca de racismo en Cuba, si existe o no existe, yo creo que lo primero es tener en cuenta un poquito la composición étnica de la población cubana. Lo primero es que de acuerdo a un censo cubano de alrededor de 2012, creo que fue, censo del 2012, se estima que un 66% de la población cubana es blanca, un 22% de la población es mestiza, ahí entro yo, y un 12% de la población es negra. Se cree que cerca de un 0,1%, número bien pequeño, es asiática. Porque en Cuba hubo una emigración china bastante prominente, bastante grande. Y entonces todavía quedan muchos descendientes de asiáticos, incluso muchos son descendientes directos de mamá y papá chinos. Pero ya ven que a nivel de población es un número bien pequeñito. Entonces, el tema de si hay o no racismo en Cuba es muy polémico, hay opiniones muy variadas. Muchas personas te van a decir, no, que va, en Cuba ya no existe racismo. Eso es mentira, en Cuba no se discrimina, en Cuba todos somos iguales, en Cuba hay igualdad para el negro como para el blanco. Y hay muchos que te van a decir, claro que sí, en Cuba sí existe el racismo, la raza negra es más denigrada, la raza negra tiene menos oportunidades, la raza blanca es más privilegiada. Hablando acerca del tema del racismo en Cuba, mi opinión personal, por lo que yo he visto y por lo que he vivido, sí hay racismo en Cuba. Racismo como lo había antes del 1959 y que los Castros cogieran el poder del país, ese racismo no existe. Digamos que racismo institucionalizado, no, ese no está. Como había antes del 59, como lo hubo aquí en Estados Unidos, donde habían asientos en los buses, en las guaguas, que eran para negros y asientos para blancos. Y de hecho, cuando se acababan los asientos de los blancos, los negros tenían que pararse y darle asiento al blanco. No, ese tipo de racismo pues ya no existe en Cuba. Racismo como por ejemplo que antes del 59 habían clubes, habían lugares de reunión social y muchos servicios a la población donde el negro no podía llegar. No importaba ni siquiera que tanto dinero tuviera, ¿no? Entonces esa marginalización a la raza negra era muy latente y era bien clara. Eso cambió en Cuba, ya eso no existe, como que en este hospital se atiende solo a blancos, en este se atienden solo a negros, eh, o en esta escuela asisten blancos, en esta escuela asisten los negros, hay aulas para blancos, aulas para negros, no, eso no existe en Cuba. Es algo muy positivo, donde las mismas escuelas que van los blancos van los negros. En Cuba el concepto que se maneja no es el concepto de anglo-cubano o afro-cubano o asiático-cubano, no, todos somos cubanos, punto. Cubano de la raza negra, cubano mestizo, cubano mulato, cubano blanco, eso sí.
Entonces, en ese aspecto, digamos que no hay racismo en Cuba, pero la realidad es que muy intrincado en las raíces de la sociedad, comenzando, escúcheme bien, desde el propio hogar se vive el racismo en carne viva. Vas a escuchar los comentarios racistas todo el tiempo, vas a escuchar los chistes con connotación racista, donde por supuesto el objeto de burla, el malo de la película, el que robó, el que mató, el que es el negro, nunca va a ser el blanco. Eh, y todo comienza, les decía, por la casa, comienza en casa, donde está tan arraigado en nuestra sociedad cubana, y yo sé que en muchos países caribeños también, y en muchos otros países del mundo, pero está tan arraigado el hecho de que si tu piel es más oscura, eso es más malo. La piel, mientras más clara, mientras más blanca, es más bonito, es más atractivo, es mejor. Tu pelo, cuanto más crespo, más parecido al pelo de la raza negra, eso es pelo malo. Si tu pelo es lacio, es más parecido, aunque sea ondulado, aunque sea crespo, los mexicanos le dicen chino, aunque sea crespo, si es la textura y demás como la raza blanca, ese es pelo bueno. El otro es pelo malo. Y así tú naces y creces teniendo o pelo bueno o pelo malo. O un pelo que vaya, es malo pero no tan malo. Oigan qué barbaridad. Vamos entonces, ya les hablé, color de la piel, tipo de pelo, las facciones tuyas, tu nariz, tu boca. Si tu nariz es menos refinada, menos parecida a la de la raza, digamos, anglo, la raza blanca, es una nariz fea y mala. Si tu nariz es más parecida a la raza blanca, la raza anglo, una nariz bonita. Lo mismo pasa con los labios. Están los labios, incluso tienen dos categorías, labios y bemba. No me pregunten de dónde viene el término bemba. Solo lo conozco porque, bueno, nací en Cuba y me crié en Cuba. Pero los labios son los labios refinados, los labios carnosos, que yo estoy en el, no sé, como un término medio, quizás porque soy mezcla, yo no tengo la clásica boca de un negro, una negra pura, que es esos labios voluptuosos y carnosos, que en Cuba le dirían bemba. En el resto del mundo son los más sensuales que puedas ver, pero en Cuba, fulana tiene bemba. Entonces sí, hay racismo en Cuba, se vive desde el hogar. Desde el hogar, la misma familia, cuando lidia contigo, estamos hablando de mamá, de abuelas, de sobre todo la parte femenina, pero la parte masculina también. Si tu pelo es más parecido al de la raza negra, aunque tus padres sean negros también, oye, no se llama pelo, se llama pasa. Entonces, oye, ¿por qué esa pasa dura y mala que tú tienes? Simplemente el pelo más crespo. Si lo tienes más suave, más dócil, ay, qué pelo tan bueno y tan bonito. Cuando una persona negra o mestiza de color, de raza, de piel, de tez más oscura, se empareja, se casa, se novia con una persona blanca o más clara, hay un término oficial para ello. Fulanita está adelantando la raza. ¿Qué les parece? Y así es toda una gama, una serie de connotaciones racistas todo el tiempo. Y aunque ya les expliqué, no hay servicios diferenciados para negros o blancos, eso está muy arraigado en nuestra población, donde todavía la gente sigue viendo mal que una blanca o un blanco esté enamorado de una negra o un negro. Ahora bien, en mi caso, he vivido yo racismo en Cuba. Ya ven que este videito es un poquito largo. Sí, yo sí lo viví desde bien pequeñita, de chiquitica viví racismo, comentarios que aunque parecen chistosos y aunque parecen bacanos y chéveres, son comentarios racistas. Lo primero, por ejemplo, yo provengo de mezcla. Mi papá es blanco, aquí ven, mi mamá es negra, aquí ven que en realidad mi mamá es negra porque lo estás viendo en su piel, pero es mestiza también, tiene de blanco y de negro. Pero bueno,
Digamos, mi papá es blanco y mi mamá es negra. Entonces ya están viendo mi color de piel. Han visto mi pelo crespo en otros videos natural. Aquí lo tengo planchado, estirado, porque me da la gana, porque quiero cambiar, quiero variar, porque me gusta. Pero mi hermano, aquí están viendo, es de tez mucho más clara que la mía, casi blanca. Y desde bien pequeñito mi hermano solía decir en la casa, yo sé que él no lo hacía con ninguna mala intención, o yo adoro a mi hermano con mi vida. Y de hecho cuando recordamos esas cosas nos reímos, ¿no? Pero mi hermano solía, de bien chiquito, les estoy hablando, ni siquiera íbamos a la escuela, a decir, aquí en la casa habemos 2 blancos y 2 negras. Y entonces mi mamá le decía, ah, sí, ¿y quiénes son los blancos y las negras? Mi papá y yo somos blancos y tú y mi hermana son negras. Y entonces mi mamá enseguida lo atajaba y le decía, no, el único blanco en esta casa es tu papá. Tú también eres negro. Y decía, no, yo soy blanco, mírame. Y así, así. Mi mamá le decía, usted puede creer que no, que usted es negro igual que yo, igual que su hermana, porque usted nació de aquí, de esta negra. Bueno, mi mamá tan ocurrente. Pero ya desde pequeño mi hermano creció viendo y escuchando aquello, porque la gente del barrio incluso decía, oye, fulanito es blanco y fulanita, yo, es negra. Comentarios, por ejemplo, de amistades mías, incluso amistades de la iglesia, hermanos míos en Cristo, de decirme, ay chica, pero qué cosa, tu papá siendo blanco, y mira tú cómo saliste, ni siquiera el pelo lo sacaste mejor. Y yo decirles, bueno, es que esto es cuestión de genética y yo estoy muy orgullosa de ser como soy y de tener el pelo que tengo y de el color que tengo. Porque en ese aspecto tengo que darle mil gracias a mi papá, que la autoestima no me la elevó más porque no se pudo. Y todo el tiempo me recalcó eh, la belleza mía, mi unicidad, mi color de piel, mi pelo, mis facciones, mi cuerpo. Y me resaltó todo el tiempo que yo soy bella, que soy bella, que soy linda, que soy bella, que tengo el privilegio que no tienen otra gente. Papá me decía, hay quienes tienen solo de blanco. Y hay quienes tienen solo de negro, tú no, tú tienes de los dos, tienes negro, tienes blanco. Y me citaba el poema de Nicolás Guillén, donde habla de su abuelo blanco y su abuelo negro. Y me decía, tú tienes abuelo blanco y abuelo negro, abuela blanca y abuela negra. Los demás no tienen eso. Y entonces todo el tiempo me levantó la autoestima. Pero por todas partes estaba ese bombardeo. Otro ejemplo, y es una vivencia que para mí es muy dolorosa. Como ya saben que mi papá es blanco, pues de la parte de mi papá, mi familia, pues es blanca. Muchos son rubios con ojos claros y son mis primos, hijos de mi tío. Pero bueno, hay una prima, una de mis primas, y bueno, si amistades mías ven este video y si alguna vez ella lo ve, que sepa que la quiero con mi vida, que no le guardo rencor de ningún tipo, ni mucho menos, ¿no? Pero esta es una vivencia que no recuerdo todos los días de mi vida, pero que está ahí y que de vez en cuando, pues, la recuerdo, sobre todo cuando se toca ese tema, ¿no? Eh, Mi papá nos llevaba a mí y a mi hermano desde bien chiquiticos a casa de mi abuela, de su mamá, y ahí mismo también en la casa al lado vivía mi tía, la hermana de mi papá, con mis 2 primos, mi primo y mi prima. Esta prima es 2 añitos más grande que yo. Yo en ese entonces ni siquiera iba a la escuela, entonces tendría que 3 añitos, quizás 4, lo recuerdo como si fuera hoy. Mi prima solo me veía llegar a la casa y se transformaba. ¿Qué edad tendría mi prima? ¿5 años? ¿6 años, maybe? A lo mejor. Disculpen el inglés. Pero mi prima se transformaba y me iba encima a comerme a empujones y a golpe. Y me decía, vete de aquí, negra. Sal de aquí, negra. Eso lo hacía mi prima conmigo. Y mi papá enseguida salía a mi defensa, a protegerme y le decía, cuidadito, esa es tu prima. Y me decía, ella no es mi prima, ella es una negra. Eso lo viví yo en carne propia de niña en Cuba. Ya de más grande, vives un poco también en la escuela, donde te das cuenta que se resalta que la belleza es la raza blanca. De todas las muchachitas, las chicas en la escuela, ¿quiénes son las más bonitas? Las blanquitas. Las negritas son las feitas.
Acerca del hecho de que el racismo en Cuba comienza dentro de la misma casa y dentro de la misma familia, les tengo un mejor ejemplo, mi mamá. Mi mamá padeció el racismo y la discriminación en carne propia de parte de nada más y nada menos que familiares o familia de mi papá. La familia de mi papá no aceptaba a mi mamá simplemente por ser negra y la trataban mal, la discriminaron, etcétera, simplemente por ser negra. Muchos amigos de mi papá me cuenta que cuando eran jovencitos y mi mamá y mi papá eran novios, muchos amigos le decían, oye, pero ¿cómo va a ser que tú, teniendo tantas blancas, rubias, lindas, interesadas en ti, que están locas atrás de ti, oye, vengas a estarte enredando con esta negra? Así mi papá me lo cuenta. Y mi papá, todo el mundo lo paró en seco, desde la familia, las amistades, a todo el mundo, y le dijo, déjeme tranquilo, a mí no me gusta la blanca ni la rubia, me gusta esta negra en específico. Pero fue algo que mi mamá tuvo que vivir en carne propia y por el simple hecho de ser negra. El asunto de parejas interraciales o birraciales, como le queramos decir, o aunque se ve mucho en Cuba y son bastante aceptadas, todavía queda mucho tabú y mucho racismo al respecto. Vas a escuchar comentarios como, por ejemplo, qué desperdicio de blanco o de blanca. ¿Y por qué? Simplemente porque la muchacha o el muchacho es blanca o blanco, su pareja es negra. Entonces es un desperdicio, tan linda y con ese negro, tan blanquito y con esa negra. Eh, o sea, no vale valores humanos, no vale el amor, no vale el gusto, no vale nada. Es tan denigrante el comentario que no tiene calificativo. Eh, entonces, que me diga a mí que en Cuba no hay racismo, está mintiendo. En Cuba hay racismo y está muy arraigado por todas partes. Hay otra anécdota que recuerdo de la infancia, que también fue de racismo y discriminación muy explícita. En Cuba es costumbre que a las niñas de cualquier raza se les hace mucho trenzas desde pequeñas, se les hace moños, colitas, para protegerle el pelo. Es una manera, está arraigado culturalmente que es una manera la trenza y los moños de que el pelo le crezca, porque se les resguarda, se les protege. Y yo me imagino también que con tanto calor que hay en Cuba, pues eso ayuda, ¿no? Y en mi caso, bueno, pues siempre me mantenían generalmente con trenzas, con moños. Y mi mamá siempre me tuvo el pelo largo. Y resulta que yo estaría, creo que era en quinto grado. Imagínense una niña de quinto grado, que edad tendría 10 años. Y una compañerita que además era, pudiéramos decir que vecina, vivía como a 2 cuadras de la casa. Eh, una compañerita se me acerca, ella es mestiza también, es mezclada, pero de piel mucho más clara, facciones y todo, que se acerca más, digamos, que a la raza blanca, ¿no? Y yo tenía el pelo largo y casi que a media espalda, y ella tenía el pelo corto y me dice, yo no entiendo por qué tú tienes el pelo largo si tú eres negra. Y aquello fue como que, hello, pero fue bien feo, ¿no? Y como eso te encuentras con tantos comentarios y tantas cosas feas en referente a todo lo que tiene que ver con la raza negra. Cuba, un sector muy codiciado es el sector de la hotelería y el turismo. Todo el mundo quiere trabajar en eso, cuando en nuestros países eso es un trabajo como otro cualquiera, donde sí te puede dar cierta propina, etc. A ti, Yeyi Yam, y ven para acá esta cosita pequeña. Esta es una cosita pequeña mezclada también. Este sector en Cuba es un sector un poco privilegiado porque recibes propina, ¿verdad? Entonces gana mejor que un médico. Único país en el mundo donde probablemente pasa esto. Gana mejor que un médico. Pero la realidad es que cuando tú llegas a un hotel cubano, raramente tú vas a ver un negro o una negra en la recepción. Raramente tú vas a ver un negro o una negra en la gerencia del hotel. Lo mismo sucede con las llamadas diplotiendas o shopping, como le dicen en Cuba, que son las tiendas por divisa.
raramente tú ves negras o negros. La mayoría van a ser blancos o mestizos, como dirían allá, muy refinados que parecen casi blancos. Y así en puestos de alto mando en Cuba, puestos de ese tipo, la mayoría van a ser blancos o mestizos muy claros, de piel muy clara, de facciones muy refinadas, casi blancos. Eh, es cierto que la raza negra, aunque me digan que es mentira, no, es verdad. La raza negra es más marginada en Cuba, vive en peores condiciones en Cuba. Sí, de papá. Y vive generalmente en los peores barrios en Cuba, los barrios más malos de Cuba. Sí, de papá. Ella es papá. Ahí ella es papá. Este es el tesoro más pequeño de mamá. Entonces, sí, la raza negra en Cuba, por lo general es más marginada. Hubo una época en que comenzó a salir toda una ley en Cuba donde en los hoteles, en estas tiendas por divisa, en cargos de alto mando en las escuelas, en el Partido Comunista de Cuba, había que incluir dentro del personal gente de la raza negra porque no había variedad. Cosas del comunismo, ¿no? Pero bueno, que se note que en Cuba hay variedad. Pero la realidad es esa. Aquí me estoy moviendo un poco la cámara porque tengo la niña aquí. Entonces, mis queridos seguidores, aquellos que me ven desde otros países de Latinoamérica y otros países del mundo, déjenme que les cuente que sí hay racismo en Cuba, que sí hay mentalidad racista en Cuba y muy latente, y que desde niño, desde pequeño te enseñan si tu pelo es bueno o malo, si tu nariz es linda o es fea, si tu boca es linda o es fea, si tu piel es buena o es mala en dependencia de la cantidad de melanina que te haya tocado. ¿Es Cuba el paraíso racial? No, no lo es. Cuba no es el paraíso racial. Hay mucho racismo en Cuba y yo misma pues lo viví. Yo viví de cierta forma. Eso es uno de los pocos ejemplos que les puedo poner de racismo en Cuba. Déjenme sus comentarios. Si les gustó el video, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Chao. Hasta la próxima.